Hola, en primer lugar quería felicitarte por tu esfuerzo en el estudio y animarte a seguir adelante en este desafío. Conocer las Escrituras y profundizar en ellas es un requisito fundamental para descubrir la voluntad de Dios y poder servirle eficazmente en este tiempo que nos toca vivir. Y en segundo lugar quisiera invitarte a considerar juntos la unidad número 4 de la materia Epístolas Paulinas. En esta ocasión nos introduciremos al grupo de las epístolas eclesiológicas y nos enfocaremos especialmente en Efesios y Colosenses, dejando a Filipenses y a Filemón para la próxima unidad. Haremos un abordaje panorámico a cada una de las epístolas para considerar los aspectos generales de su contenido y para hacer un acercamiento específico a sus enseñanzas principales. En cuanto a los aspectos generales de Efesios, podemos sintetizarlos de la siguiente manera: que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en la ciudad de Éfeso y sus alrededores, como una carta circular para las iglesias de esa región. La escribió en el contexto de su primer encarcelamiento en Roma entre los años 60 y 62. El apóstol Pablo tenía como propósito confirmar la fe de los hermanos y orientarlos en su crecimiento espiritual hacia la madurez en Cristo. Por eso les exhorta a vivir de acuerdo al llamamiento que cada uno ha recibido de parte del Señor y a permanecer firmes en oración y en la plenitud del Espíritu. Con respecto al énfasis de Efesios, podemos notar que el tema principal está relacionado con la unidad cristiana y puede definirse como un llamado a crecer en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. El versículo clave se encuentra en el capítulo 4, versículo 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Con respecto a las características de esta epístola, podemos notar lo siguiente. En primer lugar, que refleja un enfoque general, dirigiéndose no tanto a una iglesia en particular, sino más bien a un grupo de iglesias en toda esa región. En segundo lugar, podemos notar que Efesios presenta un marcado énfasis en la unidad cristiana. En tercer lugar, podemos ver que esta epístola usa frecuentemente la expresión en Cristo para destacar su centralidad en la fe y en la vida cristiana. En cuarto lugar, podemos observar que hay una atención especial sobre la lucha espiritual que tiene el creyente con las huestes espirituales de maldad. Y en quinto lugar, podemos notar un énfasis especial en la necesidad de velar en oración. En cuanto al contenido de Efesios, podemos notar dos asuntos importantes. Por un lado, que su estructura presenta dos grandes secciones, más una introducción y una conclusión, distribuyéndose de la siguiente manera. Por un lado, podemos observar una introducción general que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 2. La primera gran sección trata sobre asuntos doctrinales desde el capítulo 1, versículo 3 al capítulo 3, versículo 21. La segunda gran sección presenta exhortaciones prácticas para la vida cristiana, desde el capítulo 4, versículo 1 hasta el capítulo 6, versículo 20. Y por último, podemos encontrar una serie de cuestiones personales que el apóstol Pablo presenta y saludos finales desde el capítulo 6, versículo 20 al 24. Con respecto al contenido, por otro lado, podemos notar que Efesios presenta algunas enseñanzas sobresalientes muy interesantes. En primer lugar, que tenemos una posición espiritual en Cristo, que nos ubica como hijos de Dios y como herederos de Dios. En segundo lugar, que tenemos una nueva vida en Cristo, caracterizada por un llamado a vivir como hijos de Dios en amor, en fe y en unidad. Y en tercer lugar, que tenemos victoria espiritual en Cristo, viviendo la voluntad de Dios en la plenitud del Espíritu y en la sujeción a Dios por medio de la oración. Y la segunda epístola que consideraremos en esta unidad es Colosenses. En términos generales podemos decir que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo
a la iglesia de Colosas, que estaba situada en el valle del río Licus, al este de la ciudad de Éfeso. El apóstol la escribió en el contexto de su primer encarcelamiento en Roma entre los años 60 y 62. Con respecto a la ocasión y al propósito de la epístola, podemos notar que la iglesia de Colosas estaba siendo atacada por falsas enseñanzas que desvirtuaban la fe de los hermanos. Y por eso el apóstol Pablo les escribe con un doble propósito. Por un lado, para alentarles a mantenerse firmes en el Señor Jesucristo, y por otro lado, para corregir las desviaciones doctrinales que se estaban produciendo dentro de la iglesia. Con respecto al énfasis de Colosenses, podemos notar que el tema principal de la epístola gira en torno a la preeminencia de Cristo, y el versículo clave se encuentra en el capítulo 1, versículos 17 y 18, que dicen: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Con respecto a las características de esta epístola, podemos notar lo siguiente. En primer lugar, que presenta un enfoque apologético orientado a contrarrestar la influencia filosófica que introducía enseñanzas falsas dentro de la iglesia. Y en segundo lugar, podemos notar que esta epístola presenta abundante información cristológica. Con respecto al contenido de la epístola, podemos ver que puede ser agrupado en dos secciones principales, más una introducción y una conclusión. En primer lugar, encontramos una introducción general que va desde el capítulo 1, versículo 1 al 14. La primera sección presenta asuntos doctrinales con un importante énfasis cristológico, desde el capítulo 1, versículo 15 al 29. La segunda sección desarrolla varios temas relacionados con la vida cristiana, desde el capítulo 2, versículo 1 al capítulo 4, versículo 6. Y por último encontramos saludos personales y una bendición final como conclusión, desde el capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 18. Con respecto a las enseñanzas principales de Colosenses, podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, podemos notar que esta epístola desarrolla la supremacía de Cristo como cabeza de todo principado y toda potestad. Y en segundo lugar, podemos ver que esta epístola hace referencias prácticas sobre la nueva vida en Cristo, caracterizada por una transformación radical y por una esperanza gloriosa. Como siempre, te proponemos la posibilidad de profundizar en la investigación bíblica y descubrir significados prácticos para aplicarlo a tu vida cotidiana. Para ello te recomendamos usar diferentes versiones de la Biblia, concordancias, diccionarios y comentarios bíblicos. En lo personal, quisiera animarte a seguir avanzando en tu capacitación con dedicación y esmero, que puedas dedicarle el tiempo necesario para realizar las lecturas asignadas y responder a las consignas de aprendizajes que se proponen en esta materia. Ruego al Señor que te guíe y te acompañe en todo este proceso de capacitación, pero también que puedas disfrutar de tu estudio bíblico. Que el Señor te bendiga.